Chontalpa y un pueblo chiquito y bonito que es todo un primor, que tiene lindas mujeres que dejan placeres en el corazón, tiene perfume y fragancia que son la constancia de su juventud, y hace más lindo el pueblito que es un rinconcito lleno de salud. Comalcalco, tierra linda, la perla de la Chontalpa, son tus ricos cacao. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Ecos, donde tu voz sí se escucha. Hoy contamos con la presencia de Antonio Zárate de la Fuente, cronista de Comalcalco. ¿Qué tal, don Antonio? Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, Janet. La verdad que agradezco tu invitación y aquí estoy de nuevo para servirte en lo que gustes. Don Antonio, muchas personas no saben a veces lo que es el trabajo de un cronista. Explíqueme usted, ¿cómo es esta labor que usted realiza aquí en Comalcalco? Claro que sí, mira, el cronista municipal es el encargado de rescatar, preservar y conservar las historias de nuestro municipio, ¿verdad? El nombramiento se encuentra especificado en el artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal. Es un nombramiento de carácter vitalicio y lo otorga el Cabildo en pleno. Yo fui nombrado cronista municipal en el mes de marzo del año pasado. Desde el mes de marzo del año pasado soy el cronista municipal de Comalcalco. ¿Quién ocupaba antes el cargo ya que usted me comenta que era un cargo vitalicio? Sí, este cargo lo ocupó por 18 años el señor Manuel Burelo Domínguez, y a su fallecimiento fue que me nombran a mí cronista municipal. ¿Los cronistas del municipio reciben algún tipo de apoyo para realizar su labor de parte del ayuntamiento que los nombra? Pues la verdad que se recibe un salario que podríamos llamar simbólico. Simbólico, ¿verdad? Algo simbólico, no un salario como tal. Y en cuanto a nuestras actividades, las desarrollamos con nuestro propio peculi. Okay, muy bien. Entre sus labores como cronista, ¿qué es la satisfacción más grande que le ha dado esta labor? Pues la satisfacción más grande es rescatar la historia de nuestro Comalcalco y poderla publicar, poderla llevar a todos quienes gusten de leerla, ¿verdad? Por ejemplo, en mi primer libro publicado en 2011, Comalcalco, Crónicas Documentales y otras narraciones, en ese libro hay 52 capítulos de historia no contada de Comalcalco. Entonces, esa es una satisfacción muy grande, dar a conocer lo que no se había dado a conocer de nuestra historia. Dentro de de toda esta labor que usted ha venido haciendo, ha tenido tratos con muchas personas de aquí de Comalcalco sobresalientes, especialmente me imagino con familias que fueron fundadoras aquí de Comalcalco. Sí. ¿Nos puede mencionar algunas de ellas? La verdad que desgraciadamente aquí en nuestro Comalcalco las familias son un poco reacias a dar información. Toda la información que hemos podido recabar ha sido a través de documentos. De manera directa con las familias, no. Ellos se enteran ya que el libro sale a la luz, de que allí se habla, por ejemplo, en mi primer libro yo hablo de la llegada de los CACEP a Comalcalco. ¿Cómo llegan a Comalcalco los CACEP? Hablo de los Peralta, cómo se forma la familia Peralta en Comalcalco. Eso está especificado en mi primer libro. En mi segundo libro hablo sobre los Carabeo, sobre los de la Fuente, ¿sí? Son familias representativas del municipio, sobre las que pude yo hallar mucha más información, porque he querido hurgar en otras, pero es imposible por la cerrazón de las mismas familias. Como usted nos mencionaba, los Carabeo, los Peralta, los de la Fuente, son familias que con su trabajo forjaron también lo que es Comalcalco, y muchos de esos apellidos los vemos todavía aún en altas esferas, tanto de la política como empresarial y en el aspecto cultural y en muchas otras cosas, como es el caso de los CACEP, con la Hacienda claro. Jesús María, los Chocolates, y etcétera, ¿no? Y bueno, hasta nuestro presidente municipal es Peralta. Sí, claro que sí, sí, sí. Así es. Ellos descienden pues de esa dinastía de hace muchos años, ¿verdad? Y nosotros damos datos de cómo llegan, cómo se van forjando
su patrimonio a través del trabajo diario y llegan a ser lo que hoy son. Dentro de todas estas cosas que usted ha venido haciendo, entre las labores del cronista me comentaba antes de entrar al aire, que se da también lo que son los congresos. Usted Claro. acude a congresos para mantenerse actualizado en esta labor. Claro que sí, mira, primeramente, para poder participar en los congresos tiene uno que ser miembro activo de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Yo, para satisfacción de Comalcalco y mía propia, fui el primer cronista del estado de Tabasco en participar en la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Ningún otro cronista de todos los nombrados en otros municipios pertenecía a esta asociación. Hoy solo dos pertenecemos, el profesor Ramón Jesús Alejandro Hernández de Cárdenas, Tabasco, y su servidor. Somos los únicos dos cronistas con registro ante la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Allá, a través de ese registro que ya tenemos, recibimos la invitación para participar en los diferentes congresos que se llevan en diferentes partes del país. En el estado, en cada municipio hay un cronista o por ejemplo, en ciudades más pequeñas como lo son, no sé, Balancán, Tenosique, ¿es un cronista para las dos ciudades? ¿Tiene usted alguna de esa información o es un cronista por cada municipio? Tengo conocimiento que no en todos los municipios hay cronista. Creo que solamente tenemos cronista en Comalcalco, Cárdenas, creo Jonuta, que nombró hace unos meses, y Villahermosa, que era la señora Gabriela Gutiérrez Lomasto. Y ahí en fuera, cronistas oficiales de municipio no hay ninguno. O sea que la figura del cronista, con lo que usted nos ha platicado, es una parte de vital importancia en la historia de cada municipio y fundamentalmente en la del estado, ya que ustedes son como nuestra memoria viviente, ya Claro. que ustedes recaban toda la información de todos los sucesos y acontecimientos, tanto históricos como culturales, económicos, sociales, que van aconteciendo en cada municipio. A veces personajes o familias, como mencionaba usted, hay algunas familias que no saben ni siquiera de dónde vienen y se enteran, como usted dice, por medio de un libro, que vienen de tal o cual o que están emparentados con esta Sí, otra familia. así es. Entonces, esa labor que ustedes hacen es muy loable porque es como cuando los elefantes, vamos a hacer una pequeña comparación, Sí, la elefanta más vieja es la que guarda toda la memoria de la manada y esta sabe en qué lugares hay agua, qué lugares hay que ir cuando es invierno, cuando es verano y todo. Entonces, ustedes tienen aparte de esto, tienen una memoria muy privilegiada, porque también esa es una labor de mucha memoria y aparte de mucha paciencia, me imagino. sí, la verdad que es una labor metódica y una labor de mucha paciencia y además de un tino que hay que tener diariamente para ir llevando la relación de los hechos que suceden diariamente en nuestro municipio. Porque como decías anteriormente, somos la historia viva de nuestro municipio. Desgraciadamente, al cronista municipal no se le ha dado la importancia real que tiene como cronista municipal, ¿verdad? Porque hemos tenido, yo por ejemplo, la satisfacción que alumnos de universidad, alumnos de alguna escuela primaria, secundaria, acuden a mi domicilio buscando alguna información de tareas que les dejan, ¿verdad? Muchas veces ni los maestros conocen la historia de nuestro municipio, los personajes de nuestro municipio, las fechas que se celebran en nuestro municipio. Y el cronista municipal es quien tiene todo ese acervo, ¿verdad? Y va conservándolo y va rescatándolo y va hurgando aquí y allá hasta tener el pasado de nuestro municipio en nuestras manos para todos, ¿verdad? Precisamente los congresos que se celebran son para eso, para que cada quien lleve lo que tiene como propio en su domicilio, en su municipio, ¿verdad? En el mes de marzo, del 20 al 22 de marzo, se celebra un congreso en
en Martínez de la Torre, Veracruz. En ese congreso se llama Personajes de mi Tierra. Cada quien tiene que llevar algunos personajes relevantes de su tierra, ¿verdad? Y darlos a conocer. Esto sirve también para dar a conocer nuestro municipio en otros lugares. El año pasado, por ejemplo, acudí al Congreso Internacional de Cronistas de Ciudades de Centroamérica y México, ¿verdad? Se celebró en Texcoco. Ahí participamos con una ponencia que se llamó Mis Recuerdos Escolares, pero no los míos propios, sino de las personas más longevas de Comalcalco. Yo las entrevisté y llevé la historia de ellos allá. Entonces, dentro de 95 participantes que estuvimos allí, tuvimos la satisfacción de traernos una de las 5 menciones honoríficas que se otorgaron. Luego participamos en el Congreso Nacional, que se celebró en Pachuca, Hidalgo, y fue relacionado a la vida del general Felipe Ángeles. ¿Sí? Este año el Congreso Nacional se va a celebrar en la ciudad de Zacatecas. Una ciudad con mucha historia. Sí, se celebran 100 años del combate de Zacatecas, un combate que decidió la revolución. Francisco Villa toma la ciudad de Zacatecas y ya de ahí en adelante corre el tren de la revolución y la libertad libremente hasta llegar al triunfo total. También Zacatecas, como usted mencionaba, parte de la revolución, tuvo en la época de la independencia un lugar también muy preponderante, cuando estaba tanto Hidalgo en la lucha por la independencia, en las primeras escaramuzas que se llevaron a cabo en esa época. Entonces, ese es el trabajo del cronista municipal, siempre y cuando contemos con el apoyo económico del municipio, ¿verdad? Porque para poder acudir a estos congresos necesitamos el apoyo económico. Así es. Porque de lo contrario no podíamos acudir a ellos. Así es. Entonces, como usted nos decía, y muy acertadamente, la memoria viviente, en este caso, por ejemplo, los municipios que usted nos dice, son como 4 o 5 municipios, vamos a decir, sí, que tienen un cronista. Esa historia se pierde, la historia de los demás municipios. O sea, en Tabasco vamos a tener historia de Comalcalco, de Cárdenas, del Centro, de Fonut, y los demás municipios. Sí, se pierde su historia, se desaparece, desgraciadamente va pasando el tiempo y va falleciendo la gente, que es a través de la tradición oral, que es nuestro principal nuestro principal instrumento para hacernos de la historia, ¿verdad? Así Porque es. uno acude a personas de 90 años, de 100 años, personas ya muy grandes de edad, ¿verdad? A que nos transmitan lo que ellos vivieron, cómo vivieron determinado hecho. Y de primera mano lo obtenemos nosotros vía tradición oral y ya lo plasmamos y lo guardamos en nuestros archivos ya escritos. ¿Usted hace una revisión de los periódicos diariamente, de las noticias o algo donde recaba usted la información? La verdad que el año pasado lo estuve haciendo, pero me resultaba demasiado oneroso porque era comprar todos los periódicos y ya no lo hago, la verdad. Mi archivo se termina hasta el año pasado. Este año no lo he hecho porque pues no tenemos el apoyo. Así es. Bueno, aparte de esta labor que usted nos está comentando aquí como cronista, ¿qué otras cosas hace el cronista aquí en el municipio? ¿Se encarga también de ver alguna cosa relacionada, por ejemplo, con Conaculta, con la conservación de edificios culturales, o de tener algún nexo con el INAH o alguna cuestión así? No, la verdad no. Nosotros, nuestra labor es, te decía, investigar, conservar y preservar nuestra historia y llevar un registro de la misma diariamente. Pero dentro de estas actividades, el año pasado, yo me di a la tarea de rescatar a los valores que tenemos en diferentes ramas del arte, ¿verdad? Organizamos una exposición de pintura libre donde participaron desde pintores profesionales hasta niños de primaria.
participaron 175 trabajos y todos de primera calidad. Entonces mostramos allí que en Comalcalco existe el talento para la pintura. Y así fuimos organizando diferentes eventos, fuimos organizando un evento de creadores que le llamamos, primer evento de creadores comalcalquenses. Ahí pudimos ver piezas que hacen algunas personas que se dedican a ello en diferentes materiales. Y fue muy bonita, la verdad. También llevamos un concierto de poesía y música, llevamos una presentación de una muchacha que se dedica a la poesía, tiene 10 libros escritos pero ninguno publicado, todos inéditos, la dimos a conocer, es parte de lo nuestro, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos el año pasado. ¿Usted cree que debido también a la falta de apoyos que tienen las personas como usted, en este caso para desempeñar su labor, ha ocasionado también que se pierdan un poco las costumbres que se tenían de antaño? Bueno, podría ser, ¿verdad? Porque pues no hay quien las promueva. Precisamente ahora se celebra el carnaval. Yo en mi primer libro hablo de cómo se celebraba el carnaval en 1940. Es más, hasta los años 70 se celebraba el carnaval con gran algarabía. Había muchísimas comparsas, participaban casi todas las colonias del municipio, sin esperar recibir algún premio. Ahora se organiza un concurso de comparsas. Nada más, esas comparsas salen el día que van a concursar. Entonces se ha perdido todo lo relacionado al carnaval, como se llevaba a efecto en años anteriores. Esa es una de las costumbres que ha desaparecido. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a regresar con ustedes aquí en Ecos, donde tu voz sí se escucha. Regresamos en unos momentos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso en Ecos, donde tu voz sí se escucha. Contamos hoy con la presencia del señor Antonio Zárate de la Fuente, cronista del municipio de Comalcalco. Bueno, como parte de este programa, don Antonio nos hizo el favor de traernos algunas fotos de la ciudad, en cómo ha ido también evolucionando y de algunos edificios que todavía se conservan en su forma original y los que se tiene una propuesta pues para ver si se pueden rescatar, a ver qué se puede hacer por este ámbito. Aquí estamos viendo, don Antonio, una foto, nos comentaba usted. Esta sí, foto del es Parque Juárez, y la traigo precisamente para que vean ustedes cómo eran los corredores antiguamente. En el trienio de Vladimir Bustamante Sastre se remodelan totalmente los corredores y se le quita su forma original. Desde ese momento pierden ya su detalle histórico. Estos corredores Sí, se conservan, corredores, pero ahora en forma de ya arcos. en forma de arcos, y ya tienen una losa encima que permite construcciones arriba de ellos, y ya se pierde su antigüedad, se pierde. Esta foto es de 1937, en lo que es hoy el Parque Juárez, con sus portales. Sí, sí, claro. Este otro edificio, don Antonio. Este edificio era cuando se estaba construyendo el Hospital del Cacaotero, que cambió antes de ser terminado, cambió su proyecto y se formó en él la Escuela Luis Felipe Enríquez, que en el trienio pasado fue derrumbado también y ya existe ahora una escuela moderna en él. Ese era uno de los edificios
históricos de nuestro municipio que ya no existe. Esta otra fotografía que vemos aquí. Esa fotografía es emblemática, ¿verdad? Porque es la construcción de la Asociación Cacaotera número 1, el edificio que se encuentra frente al Parque Juárez y que desgraciadamente se está destruyendo poco a poco ante la mirada de todos, ¿verdad? Porque si ustedes pasan por allí, podremos ver que se encuentra muy bien pintado, pero le hacen falta láminas en el techo, lo que hace que las inclemencias del tiempo hagan presa de él. Dentro de poco ya no existirá tampoco. Es uno de los monumentos que se podría rescatar. Uno, podría yo decir tal vez, el único dentro de dos o tres monumentos que podrían ser rescatados. Se podrían emprender muchos proyectos en este edificio. Claro, por ejemplo, no sé, poner una biblioteca con un café, pero con acervo cultural de aquí de Comalcalco, publicaciones, un museo. Claro. Muchas cosas se podrían hacer ahí, darle utilidad. Si nos está viendo alguna autoridad que sea responsable de este tipo de obras, de labores, que pongan atención a esto. Hay gente que le interesa la cultura y le interesa la preservación de nuestros edificios y monumentos históricos. Esta es una parte vital de nuestra cultura y de nuestras raíces. Ayudemos a conservarlas. En esta otra fotografía nos muestra usted aquí. Allí está lo que es el Palacio Municipal, la sede del ayuntamiento, cuando está siendo construido en 1947, todavía en su primera planta. Y esta otra fotografía sería ya la segunda planta, ¿verdad? Ya no lo podemos denominar monumento histórico porque ha sido remodelado infinidad de veces también. Ya perdió su categoría de monumento histórico. ¿Qué requisitos se necesitan para que un edificio pase a ser un monumento histórico? Porque ahorita nos comentaba usted, ya sufrió una remodelación, sí, aunque vemos que su estructura sigue siendo la misma por fuera. Sí, se necesita que conserve los detalles con los que fue construido, que no permanezca en él ningún detalle que haya sido cambiado, ¿verdad?, a la fecha. Entonces, lo que ha sucedido es que se hacen remodelaciones y ya pierde su carácter histórico, como te decía yo, de los corredores del Parque Juárez, de el Ayuntamiento, de otra fotografía que hay por ahí, de un hotel, el Hotel Dagduc, sí, que se ubica en Juárez y Escobedo. Ya también desapareció su fisonomía, su fisonomía actual es muy diferente a la con la cual fue construido por allí de los años 50. Era uno de los pocos edificios que se conservaban tal cual fueron construidos. Hoy te puedo decir que, sin temor a equivocarme, son 2 o 3 edificios que se conservan tal cual fueron construidos, pero se encuentran también ya en proceso de ser demolidos o remodelados. ¿Y esta otra foto podría? Esa fotografía también nos muestra en este edificio de 2 plantas donde se ve una veleta para elevar agua, ¿verdad? Ese edificio está ubicado en la esquina de la calle Lerdo y Gregorio Méndez. Todavía existe tal cual fue construido en su segunda planta. Ya la planta de abajo ocupa locales comerciales y ya obviamente ha sido remodelada. Pero la de la segunda planta permanece tal cual fue construida y podría hacerse algo todavía ahí. Aquí vemos una foto del Cine Palacio. Claro, esa es una foto del Cine Palacio que se ubicaba en la esquina de la calle Lerdo y Escobedo. Hoy todavía existe con la misma fisonomía con la que fue creado, con la que fue construido. En la parte de abajo hay una tlapalería y arriba una escuela de danza, pero el edificio en sí se conserva tal cual fue construido. ¿Usted cree entonces que a Comalcalco le hace falta lo que podemos decir, como en algunas ciudades o pueblos mágicos que le llamamos, que obligan a las personas que habitan en esos lugares a que no remodelen las fachadas y que conserven las estructuras originales? En este caso, por ejemplo, los anuncios luminosos no existen. Anuncios un poco más discretos, se conservan colores originales de la época y las estructuras
vemos bancos, farmacias y diferentes comercial que ocupan esos edificios, pero siguen conservando todavía su estructura. Claro, claro que sí. No tenemos un reglamento en sí que rija, ¿verdad?, sobre lo que son monumentos históricos en nuestro municipio. Quiero decirte que en todo nuestro municipio de Comalcalco, el único edificio que se encuentra bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia es la iglesia de San Sebastián de Villa Chichicapa. De allí en fuera ningún otro edificio se encuentra bajo resguardo del INAS. Sería muy interesante que nuestras autoridades pusieran interés en ello y rescatar estas 2 o 3 edificaciones que todavía existen, que todavía nos quedan como tales, que podrían ser declarados Patrimonio Histórico de Comalcalco. La iglesia de Cupilco, ¿qué pasa con esta, La iglesia de Cupilco se conserva dentro del carácter de pueblo mágico, ¿verdad? Pero como edificio histórico no, porque en 1920 esa iglesia tenía otra fisonomía y fue destruida para construir la actual. Es como pasa con la iglesia de San Isidro aquí en Comalcalco, que ha sido remodelada en 3 o 4 ocasiones. Muy bien. No conservan su característica de fue diseño con original. la que fue construida. Así es. Comalcalco le hacen falta entonces regular esta actividad para, Claro. Para las personas que son propietarias de edificios Sí, antiguos, así es. para que se regule esta forma de remodelarlos y se siga preservando esta parte de la historia que es una parte vital, ya que hay muchos monumentos y edificios en los que se vivieron parte de la historia. Claro, es de vital importancia que las autoridades pongan sus ojos, ¿verdad?, en estos pocos edificios ya no son muchos. En nuestra ciudad, por ejemplo, te mencionaría yo 4, no hay más de 5 que se podrían rescatar como en el carácter de edificio histórico, totalmente. Como nos mencionaba, el edificio de la Cacaotera Sí, es ese emblemático. sería el principal. Sí, es emblemático ya que es un reflejo de la actividad económica que hubo en ese tiempo. Claro. Y qué tan importante era para el Sí. pueblo, ya que en ese momento se tenía para los cacaoteros, como era la principal fuente de actividad económica, Sí. se tenía la cacaotera y se hicieron muchas otras cosas en virtud de esa Sí, ahí fuente se que había. recepcionaba cacao, allí se secaba cacao, allí se le pagaba al cacaotero y también se le daba alojamiento en la segunda planta. Cuando por algún motivo tenían que quedarse en la ciudad y no podrían regresar a sus comunidades, allí tenían alojamiento en esa segunda planta. Eso eran cuartos para que se quedaran allí. O también los hijos de los campesinos cacaoteros que estudiaban aquí, allí se quedaban. Fíjese cuántas cosas que a veces ignoramos y vemos Claro. nada más un edificio y pasamos del diario y no sabemos quizás toda la historia que hay detrás Sí, de sí, estos, sí, de sí. estas trozos de nuestra historia. Así es. Bueno, amigos, vamos a ir a otra breve pausa comercial. Vamos a continuar luego con la presentación del libro de Comalcalco, 50 tipos de mi pueblo, escrito por don Antonio Zárate de la Fuente. En un momento continuamos, no se vayan. Ecos, donde tu voz sí se escucha. Bueno, hoy tenemos aquí también la presencia de don Antonio Zárate de la Fuente, como dijimos, cronista del municipio de Comalcalco, quien hoy nos presenta aquí en este medio
su libro Comalcalco, 50 tipos de mi pueblo. Háblenos, don Antonio, acerca de este libro que es su última publicación, como nos comentaba. Nosotros que nos dedicamos a la labor de rescatar, conservar y preservar, te decía yo, nuestra historia. Dentro de este trabajo también vemos que muchos personajes o tipos de nuestro pueblo se han ido perdiendo al transcurrir el tiempo, ¿verdad? Yo me di a la tarea de recoger la historia de 50 de estos tipos de mi pueblo, desde 1900 hasta 2013, podríamos decir, ¿verdad? Porque tomo a dos personajes que todavía viven y andan caminando entre nosotros, ¿verdad? Pero desde 1900 hicimos una investigación. Mucha gente me dice, pero hay más de 50, claro. Podrían ser 100 o podrían ser 200 tal vez, no sé, ¿verdad? Pero el costo del libro sería más alto y pues tendría que costar un poquito más y sería más difícil adquirirlo. Este libro tiene un costo de 100 pesos. Es un libro que es muy accesible, ¿verdad? Y pues lo hemos estado promocionando a través de nuestro sitio en internet, Cronista del Pueblo. Ya gracias a Dios tenemos más de 1,600 seguidores allí y ahí es donde damos a conocer la historia de nuestro Comalcalco. Háblenos acerca de algunos de estos personajes. Por ejemplo, vamos a tomar el Mono Martínez. Bueno, el Mono Martínez principalmente, él se dedicaba al boxeo. En aquel tiempo era un boxeo rudimentario, ¿verdad? Pero boxeaba. Luego dejó el boxeo y se dedicó al teatro. Qué disparidad se de dedicó actividad. al teatro aquí en nuestro Comalcalco, un teatro incipiente también, pero teatro al fin que llevaba diversión y entretenimiento a las familias y las personas de nuestro municipio, ¿verdad? Él hizo una obra de teatro llamada Santa, ¿sí? Muy relevante en la novelística. Una película Sí, que se llama claro. Santa de Entonces, 1920 y algo, sí, no recuerdo sí, bien. sí. Ajá. Él la personificó y tuvo bastante éxito. Ese es uno de nuestros personajes de los que pues pocos se acuerdan porque viene de la década tal vez de los 40, de los 30, ¿verdad? Mucha gente recuerda de los 50 a nuestras fechas. Por ejemplo, el Maestro Boda. El Maestro Boda. El Maestro Boda se le llamó así porque siempre que se le encontraba iba bien vestido, ¿no? Y la pregunta siempre de alguno de nuestros ciudadanos de nuestros conciudadanos, diría yo, es, ¿para dónde vas, hermano? Él contestaba, a una boda. Aunque no fuera a la boda, ¿verdad? Y se van clavando Maestro Boda. Él dentro de sus actividades, él era fontanero, lo que hoy es el plomero, ¿verdad? Trabajaba instalando bombas de jarra. Ese era su trabajo en aquel tiempo, haciéndole sus empaques de cuero que embonaran a la perfección. Luego la hizo de curandero, luego la hizo de brujo. Entonces tuvo muchas actividades y fue conocido en nuestro pueblo ampliamente. ¿Qué requisitos buscó usted para poder hacer esta colección tan diversa de personajes tan emblemáticos de aquí de Comalcalco? La verdad que los requisitos que busqué que hubieran sido ampliamente conocidos, porque de lo contrario se podría yo caer en estar inventando o haciendo ficción de los personajes, y en este caso todos son personajes reales. Ningún personaje es ficticio, aunque sus historias así lo parezcan, porque muchas de sus historias parecen traídas de la ficción, y no es así, todo es realidad. ¿Y el tal Talenta? Talenta era un indigente que andaba por las calles pidiendo limosna, ¿verdad? Él estaba impedido de una pierna y un brazo y caminaba torpemente con su bastón pidiendo su caridad.
lo van bautizando como Talenta porque siempre pedía 50 centavos y en lugar de pedir 50 pedía talenta, porque así hablaba él. Él así hablaba y era parte de la forma de hablar, y se fue haciendo común en nuestra ciudad verlo deambular día tras día, hasta que se convirtió en un personaje. ¿A quién dedica usted este libro, don Antonio? Ese libro lo dedico principalmente a mi familia, ¿verdad? Porque sin el apoyo de ellos no podríamos hacer nuestro trabajo, que es un trabajo que nos quita demasiado tiempo, que necesita de mucha paciencia, que necesita de estar saliendo continuamente, y pues quienes nos soportan es nuestra familia, ¿verdad? Es quienes nos aguantan allí, es nuestra familia. Y luego pues a las autoridades que con el nombramiento de cronista municipal permiten que estas obras sean llevadas a otros lugares para dar a conocer a nuestro municipio. Bueno, por último, don Antonio, ¿en dónde está a la venta este libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro solamente se puede conseguir conmigo, ¿verdad? Porque pues no lo podremos vender en ningún establecimiento, porque tendríamos que dar el 30% de la venta de cada libro. Y pues ya no sería costeable la edición del mismo, porque quiero decirte que yo no voy llevando ninguna ganancia económica, sino nada más la recuperación de la edición del libro. Así es. Bueno, amigos, ¿tiene usted una página de internet? Nos comentaba. Sí, claro que sí. Se llama Cronista del Pueblo. Ahí me pueden visitar. Diariamente publicamos historias de nuestro municipio, fotografías de nuestro municipio y todo lo relacionado a la labor del cronista municipal. Bueno, amigos, este es el libro, ya saben, lo pueden conseguir con don Antonio en su domicilio. Sí, claro. Está ubicado en Reforma Norte 486. Aquí en Comalcalco, Tabasco, o pueden contactarse con él a la página de internet que nos acaba de nombrar. Bueno, don Antonio, un gusto para mí que esté usted aquí con nosotros, muy amable por haber atendido a nuestra petición y por haber venido a mostrarnos el libro 50 tipos de mi pueblo, que nos da un bosquejo de las personas que han sido parte de la historia, quizás no en una forma relevante o como hubiesen querido, pero han sido parte de esta formación del municipio. Y son personas que han aportado algo de comedia a nuestro querido Comalcalco. Claro que sí, yo les agradezco que me hayan invitado, ¿verdad? Y pues ahí está, y vamos dejando huella de nuestra historia a través de la historia. Así es. Gracias, amigos, nos vemos en otra edición más de Ecos, donde tu voz sí se escucha. Que pasen buenas tardes.